a todos, bienvenidos, soy Joab. Continuamos con la segunda parte de Gabrielle Chanel, El lado oculto. Si no has visto el video previo, te invito a que lo veas, para que conozcas la fascinante vida de Coco Chanel. No demoremos más y veamos la continuación. Poco después de llegar a París, hizo una alianza con el barón Hans Gunther van Dinklage, alias Spatz, un agente de la inteligencia nazi de la Abwehr. Gracias a él, Coco podía regresar a sus habitaciones en el 227 y 228 del Ritz. La preocupación por su sobrino André era evidente para la Bea. Por ello, aprovecharía esta situación, la ayudarían a cambio de algunos contactos de parte de ella en Inglaterra, España y Francia. Coco conoció al barón Louis de Beaufrela, el cual fue claro. A cambio del apoyo recibido por parte de Coco, él buscaría la liberación de su sobrino, con algunas amistades en Alemania. Esto era crucial ya que André estaba enfermo. Además de su sobrino, existía la posibilidad de recuperar perfumes Chanel, que estaba bajo el control de su socio los Wertheimer. El trato sería cerrado en la boutique de la Rue Cambon, y su registro quedaría como F7124 y su nombre clave Westminster. Como dato curioso, en su registro de nacimiento su apellido aparece como Chasnel. Se considera como un posible error de funcionario o posiblemente era la manera correcta de escribir su apellido. Así quedaría en el registro de la BEAR. Al término de su misión, regresó a París y allí se enteró que André había sido liberado y se encontraba a salvo. Con la liberación de André, Coco podía enfocar todas sus fuerzas en recuperar perfumes Chanel, usando todas sus influencias alemanas. El plan de recuperar Société de Parfums Chanel fracasó, ya que la empresa se encontraba en control del socio y accionista minoritario Félix Amiot. Algunos de sus amigos buscaron beneficiarse de esta alianza. Uno de los más beneficiados sería el duque de Windsor, quien abdicó al trono de Gran Bretaña por contraer nupcias con la 3 veces divorciada Wallis Simpson. A cambio de sus servicios, el mismísimo Adolf Hitler le prometió reinstaurarlo como rey del Imperio Británico. La relación de Chanel con Spatz era muy sonada y se le consideró a Chanel como colaboradora horizontal, un término que se utilizaba para las amantes de alemanes. Al ser liberada Francia, estas mujeres serían rapadas y marcadas con la esvástica, algo a lo que Coco le temía. Chanel aún era útil para los propósitos de la BEAR. Tenían planeado que ella contactara a su amigo el primer ministro Winston Churchill para lograr un acuerdo de paz con Gran Bretaña. Cuando los aliados marcharon a lo largo de los Campos Elíseos, Chanel estaba preocupada por haber sido una colaboradora. Así que ideó un plan para estar en gracia de los aliados y decidió regalar botellas del Chanel número 5 a la infantería americana. Al ver tal detalle, los soldados hacían una larga fila para obtener un frasco. 2 semanas después fue arrestada por la FFI, o FIFIs como ella les llamaba. La armada del comité de purga, estos la interrogaron sobre su relación con Dinklage, pues no tenían conocimiento de su trabajo para los alemanes. Al enterarse de esta noticia, el embajador británico Adolf Cooper se comunicó con el primer ministro Winston Churchill, quien solicitó su inmediata liberación. Churchill me ha salvado. Se rumora que este favor lo hizo Churchill con apoyo de la corona, ya que como sabemos no era conveniente que se supiera que el duque de Windsor tenía una alianza con el Führer y del acto de alta traición que planeaban contra su hermano el rey Jorge VI. Coco, a los 61 años, abandonó su hogar con rumbo a Lausana, Suiza. Ahí se reunió con Spatz. Un año después de que terminara la guerra, un juez seguía indagando la conexión de Chanel con la BEAR, pero al no encontrar ningún reporte hecho por ella, solo testimonios, sería exonerada y se marcharía a Suiza. Cabe recalcar que aunque la firma niegue este episodio durante la ocupación, hay bastante evidencia. El hecho de si lo hizo o no podría ser justificado porque tenía que salvar a André, quien se rumoraba era su hijo y de un cliente que frecuentaba el café donde ella cantaba. Sea madre o tía, ella dio todo por asegurar el bienestar de André.
En 1947 había aparecido Christian Dior y su New Look, que revolucionó la industria. A Chanel no le gustó la pomposidad y el estilo aristocrático de los diseños de Monsieur Dior. Dior no viste a las mujeres, las tapiza. Una Chanel triste y cabizbaja era lo que quedaba. Año tras año lloraba la pérdida de alguno de sus amigos, entre ellos Etienne Balsan, quien murió en un accidente de auto al igual que Boy Capello. Así, con 70 años y con principio de artritis, comenzó a preparar una nueva colección. Los cotilleos no se hacían esperar y todo París sabía que Chanel presentaría una nueva colección el 5 de febrero de 1954. Muchos diseñadores la felicitaban por esta decisión, mientras otros le temían. Las críticas fueron crueles en Francia y en Inglaterra. Por otro lado, los estadounidenses amaron la colección. A pesar de esto, la casa Chanel estaba en bancarrota. No tuvo más opción que firmar un acuerdo con su socio los Wertheimer. Les vendería la firma en su totalidad, casa de modas, boutique y todo lo referente a su apellido. A cambio ellos se harían cargo de sus gastos personales, su residencia en el Ritz, servidumbre, transporte, viajes, etc. Y tendría que seguir con la dirección creativa de la firma y la creación de nuevos perfumes. El 5 de febrero de 1955 lanzaría el que se convertiría en el objeto del deseo hasta la actualidad, el bolso 255. Tal vez la colección de ropa no tuvo mucho éxito, pero el bolso fue una gran innovación, ya que las mujeres en esos días utilizaban bolsos de mano que no eran prácticos. Con la cadena y las modificaciones que hizo Chanel a las bandoleras militares, logró crear un bolso práctico y atemporal. Un año después resurgiría cual ave fénix y establecería la nueva tendencia en esos años. Su nueva creación, los tailleurs, un traje sastre, casual y esencial para la mujer. Años más tarde, tendría un nuevo amor, uno de sus mayordomos. A pesar de la diferencia de edades, ella tenía 79 años y él 49 años, este caballero de nombre François Mironet sería compañero, confidente y aprendiz en el diseño de joyería. Vogue realizaría una última sesión de fotos de Chanel, donde luciría uno de sus diseños. En junio de 1970 fue invitada a cenar al Palacio del Elíseo por el presidente Georges Pompidou y su esposa Claude Pompidou. El domingo, 10 de enero de 1971, Gabriel fallecía en su habitación del Hotel Ritz. Su doncella la acompañaba aquel día. Sus últimas palabras fueron: bueno, así es como una se muere. Entre sus pertenencias encontraron las estampillas religiosas que coleccionaba en una pequeña cartera junto a una nota escrita de puño y letra de coco. Soy católica romana. En caso de sufrir un accidente grave o de ingresar a un hospital, pido que un sacerdote católico venga a visitarme. Si muero, solicito la bendición de la Iglesia Católica. Firmado Chanel, Rue Cambon, París. Sus restos serían velados el 13 de enero en la iglesia de la Madeleine. Entre los asistentes estuvieron su asistente personal, Salvador Dalí, 6 de sus modelos, Yves Saint Laurent y Marc Bohan de Dior. El ataúd fue trasladado en coche hasta Lausana, Suiza, donde descansaría bajo una lápida de mármol coronada por 5 cabezas de león, un animal que siempre admiró y que fue su signo zodiacal. Su sobrina nieta Gabrielle Palaz recibió 10 millones de dólares como herencia. Ella ya no podría recuperar la firma de su tía. Se entabló una demanda por la propiedad de la pausa y $1 millón por parte de Mironet, pero este perdió el juicio. La totalidad de la firma continúa en manos de la familia Wertheimer hasta el día de hoy. Querida Coco, aquí está lo mejor de mi mano y lo mejor de mí. Te lo ofrezco a ti con mi corazón, con mi mano, antes de tomar el oscuro camino del fin. Si condenas, si perdona, ahora eres amada. Pierre Reverdy. Como acabamos de ver detrás de Mademoiselle Chanel, la diseñadora, existió Gabrielle, una pequeña que padeció las injurias de una época que la marcarían y que la llevarían a convertirse en Coco, una mujer llena de deseos de estar en la cima del mundo como empresaria, diseñadora y leyenda. Su historia es muy amplia en lo personal,
y en la gran contribución al mundo de la moda. Su trabajo perdurará durante muchas generaciones. Gracias por acompañarme en el video de hoy. Te recuerdo suscribirte a mi canal. Si te gustó el video, dale like, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el siguiente video. También deja tus comentarios, me gustaría conocer tu opinión. Me despido por ahora, soy Joab. Los espero en el próximo video.